Pero es un dato importante por si en la campaña alguno dijo que voy a presentar tantos proyectos y al final fueron muchos menos. Ahora sí, candidato, por favor, Mesías Guevara del Partido Morado, que nos esté esperando amablemente. Pedro, mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto también, gracias por tenerlo con nosotros. Habíamos estado, por favor, habíamos estado comentando los resultados de la encuesta de Datum, que en el caso de Mesías Guevara, candidato del Partido Morado, se lo toma deportivamente, no son resultados muy halagüeños, está por debajo del 1%. ¿Cómo toma estos números? Yo sé que para un candidato no es grato cuando le preguntan sobre encuestas, cuando no le va bien en las encuestas, pero ¿cómo lo está tomando alguien que ha sido gobernador regional, que ha sido congresista, que ha tenido una experiencia política ya de varias décadas? Pedro, gracias por la pregunta. Fíjate que en lo personal yo soy ingeniero electrónico y vengo de la ciencia, entonces tengo que respetar las encuestas. En el sentido que son fotografías, la encuesta no es una película, es una fotografía. Tampoco es una proyección. No, sí, es una proyección también a la medida porque hay la tendencia. Que eso es... Una vez que establecemos correcto, hay una tendencia, siempre existe. Ahora fíjate que si analizamos la encuesta, ¿quién está en primer lugar, mi querido Pedro? Rafael López Aliaga. No. El que está en primer lugar... ¿Quién? Yo pensé que decía, ¿qué candidato? No, claro, no. El que está en primer lugar son otros... Ninguno blanco viciado. Por eso, el que está en primer lugar... tiene 27.6. 27. Y en caso de mujeres, 30%. Y en el caso, como señalaba, del norte del país, que el norte usualmente votaba fujimorista, votaba Alianza para el Progreso, 36,9% de ninguno blanco viciado en el norte. Y en el sur, 31,3%. La encuesta, que si lo vemos bien, por eso te digo que la ciencia, en primer lugar está en lo que tú acabas de decir, en segundo lugar están los que no saben todavía, o sea que los votos blancos y nulos, y en tercer lugar recién está el señor López Aliaga. Pero fíjate que hay que entender que ellos están en una campaña bastante agresiva desde hace mucho tiempo atrás, o sea que el señor... vienen ya corriendo... Vienen corriendo de mucho tiempo. O años incluso. Pero no solamente corriendo, sino acompañados de una gran cantidad de recursos, ¿no? Entonces, y en ese sentido, nosotros estamos tomando las cosas también con bastante prudencia, serenidad, pero no nos estamos cruzando de brazos. Lo que estamos haciendo es trabajando intensamente y ahora, fíjate que nosotros tenemos el mejor plan de gobierno, ¿no? Entonces ahora lo que nos queda es pasar ese mensaje con todos los mensajeros para que el mensaje al pueblo. Por supuesto que esta entrevista tiene mucho más tiempo, vamos a conversar de varios temas, pero si le pedirían que concrete en un minuto su propuesta más importante, más atractiva, ¿cuál sería? Nosotros tenemos ahí tres pilares rapidito. Claro. Primer pilar, el tema que en estos momentos hay un Perú invisible que nosotros tenemos que visibilizar, que en ese Perú invisible están los jóvenes, están las mujeres, están los agricultores, están los emprendedores y todos independientes. Y para eso tenemos que hacer lo que nosotros llamamos la gran transformación digital, que significa la gran transformación de la gestión pública, precisamente para ponerla al servicio de todo el pueblo peruano. En ese sentido, en un minuto te puedo decir eso. Claro, ¿Qué significa la gran transformación digital? Lo veo en su plan de gobierno, página 36, ojo, para los que vayan a ver el plan, porque realmente es interesante. Esta transformación digital del Estado implica libertad económica, todo. Implica promover la actividad privada, los emprendimientos, la economía, o pasa también por una asamblea constituyente. No. ¿Cuál es la visión política que tiene Mesías Guevara? Mira, en primer lugar, nosotros, permíteme ya que me has hecho la pregunta sobre el tema de la transformación, nosotros consideramos que es urgente y necesario que hagamos una gran transformación de la gestión pública. Pero esa gran transformación de la gestión pública significa hacer un gobierno digital. Ahora, ¿ese gobierno para qué? Precisamente para lo que tú me estás preguntando, para hacer que sea un Estado eficaz, transparente, ágil, que mueva la inversión pública y la inversión privada. Y que tenga de soporte a tres pilares, o soporte a tres pilares. Uno, lo que es la matriz económica, donde hay economía digital inteligente, donde está el tema de la gran transformación digital productiva también, para generar empleo para todos los peruanos. Y el otro es el tema de desarrollo social, donde hay salud, educación, seguridad ciudadana y un gobierno abierto. Y el otro es el tema del desarrollo sostenible. Todos estos tres pilares que sustentan servicios públicos de calidad. ¿Para quién? Para el ciudadano que está arriba en la cumbre. ¿Y quiénes lo acompañan a usted? Usted no está solo, hay un equipo. No, ¿Quiénes son? Nosotros hemos presentado el equipo, fíjate, hace 2 semanas atrás. Incluso ustedes generosamente también cubrieron la noticia. Entonces estaba ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en primer lugar... Con todos los partidos, que por eso le insistía al candidato Carlos Álvarez cuándo va a presentar el equipo, y me decía, solo a mí me piden, ¿no? A todos, porque queremos conocer, más allá del verbo, cómo se va
cómo va a ser la acción, si realmente tienen la fuerza y el conocimiento para implementar un plan. Lo que sucede, lo que te dije hace un instante, primero está el plan de gobierno, que es el mensaje, luego están los mensajeros, en este caso nosotros tenemos un equipo de plan de gobierno bien sólido, en la que está, por ejemplo, te voy a decir algunos nombres, como Alfredo Urquiza, que es un destacado médico, que es el que lidera todo este tema de las coordinaciones. Tenemos en Ciencia y Tecnología al investigador científico Benjamín Martí Corena. Tenemos en el tema de Economía, tenemos a Luis Alberto Arias Minaya, que ustedes lo conocen muy bien. Y en el caso de Educación también tenemos ahí a Daniel Mora. En el caso de seguridad ciudadana, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, tenemos a Sandra Castro y también a una joven que está allá en Estados Unidos, como lo que es Cintia Corrales, y hay un brillante joven que también está postulando ahora a lo que es el tema del diputado, que es Guillermo Flores, que está metido en Derecho Internacional también y que es parte de la lista para diputados, y Claudia Cisneros, que también está metido en el tema de lo que es la parte ambiental. Por lo tanto, nosotros sí tenemos, incluso tenemos jóvenes profesionales en el tema de transformación digital de diversas universidades. Vamos a tocar un tema, por ejemplo, que le preocupa mucho a la gente, que es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y ustedes en su plan de gobierno señalan que entre el año 2020 y 2024 el Congreso ha aprobado 25 leyes que favorecen al delito. ¿Van a derogar leyes? ¿Cuál es el plan anticorrupción que van a impulsar? Porque todo eso lo mencionan en el plan, pero ¿cómo lo van a aterrizar? ¿Cómo lo aterrizarían? Mira, nosotros somos conscientes que todas esas leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso de la República tienen que no es pro crimen. Tienen que ser de, bueno, sí son pro crimen, porque fíjate que ellos hay una ley, la 32108, en la cual simplemente ya tú no puedes calificar a una organización criminal como tal, entonces de ahí están amparando, por ejemplo, que el sicariato, la extorsión no sea considerado como una organización criminal, entonces por eso tú acabas de mostrar, incluso, bueno, Mónica mostró cómo ha subido el sicariato, y eso es producto de esa ley, que están amparados. En estos momentos el Congreso lo que ha hecho es blindar a sus aliados y generar una red de impunidad. Entonces todo eso nosotros queremos derogarlo y por supuesto que ahí hay un ecosistema legal que genera impunidad. En el Perú hay una red de impunidad y una red de corrupción. La red de la impunidad está la Junta Nacional de Justicia, está el Congreso, está el Tribunal Constitucional, está la Contraloría, está la OSCE y el propio Ministerio Público, lamentablemente. Ahí lo que tenemos que hacer son grandes esfuerzos para poder derogar todas estas leyes y a la vez también de consolidar lo que significa un gobierno abierto a nivel nacional. Pero ese esfuerzo reformador del que usted está hablando, ¿qué tipo de aliados requiere? Fíjate que nosotros consideramos que esos temas tenemos que hacerlos los 100 primeros días. Y para hacerlo en los 100 primeros días lo que tenemos que hacer es solicitar facultades legislativas. Y nosotros tenemos que hacer eso. Ahí tenemos que ya sacar a relucir nuestra experiencia política, legislativa y hacer consensos. Nosotros no descartamos ver el tema del acuerdo nacional para generar estas facultades legislativas y decirle a todo el pueblo peruano, exhortarle que ya no vote pues por los actuales que han generado todo este embrollo, este desmadre, y ese desmadre lo van a querer seguir en el futuro y entonces el pueblo ya no tiene por qué. Hay un porcentaje importante de gente que está atenta y buscando un candidato. El voto no es totalmente sólido. Solo una fracción menor es la que asegura tener su voto decidido. La gran mayoría todavía podría variar entre estas opciones. Y como bien usted señalaba, el blanco, viciado, ninguno, y el no sabe, encabezan todavía. Parece que hay no diría un desinterés, pero hay un desapego en el ciudadano. Mira, en medio de una campaña que debería calentar un poco más, sí. Permíteme ahí graficarte algo rapidísimo. Fíjate que en estos momentos el análisis antropológico, sociológico que hacemos nosotros, encontramos que solo el 15% de peruanos estamos preocupados en lo que es la política nacional. El 85% estamos sobreviviendo, estamos viendo cómo pagamos los estudios, cómo ganarnos la vida, cómo pagar la luz, el agua. Ese 85%, si tú en este momento vas a hablar de política, le vas a hablar de propuestas, no te va a escuchar. Porque es otra vez, este charlatán viene otra vez a mentirnos y a escucharnos. Por lo tanto, en estos momentos, uno de los retos que nosotros como Partido Morado tenemos es restituir la confianza en la política. Por eso nosotros estamos llevando a personajes de muy grande valía. Es más, tenemos a un personaje que siempre nos orienta, como el caso de Francisco Sagasti, ¿no? Bueno, que es un personaje que también despierta algunas pasiones del otro lado del espectro político. Sí, pero ahí yo estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo hay que ver en este momento cuál es el activo más importante que tiene que tener un político y un ciudadano en general.
La honestidad. La honestidad. Entonces a Francisco no le pueden acusarle por temas de caviar, por otros temas, pero no le pueden acusar. ¿Usted es caviar? No, yo no soy caviar. Usted ha sido de Acción Popular hasta hace 2 años. Hace 3 años aproximadamente salí por discrepancias políticas, fundamentalmente con los congresistas. ¿Usted fue presidente de Acción Popular hasta qué año? Hasta el año 2023, o sea que no me quieras achacar el caso que implosionó. Eso no, por si acaso. La explosión no, pero sí le podría decir, cuando usted era presidente de Acción Popular, llegaron los niños al Congreso. Llegaron los niños al Congreso porque simplemente los que mandaban en el plenario es un tema largo que no vale la pena acá, pero fíjate que ellos... ¿Usted no se siente responsable? No me siento responsable porque simplemente ellos al contrario. En todo caso, el que se sienta responsable es Johnny Lescano, ¿no? Que es candidato a otro partido, que él fue la locomotora que los llevó al Congreso. Que él responda por ellos, pero en mi caso sí te digo categóricamente que incluso cuando ellos llegaron al Congreso me desconocieron. Fíjate que al final me hicieron un favor. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? En ese sentido. Usted ha sido congresista, ha sido gobernador regional, ha sido presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y antes que eso he sido profesor universitario, también, he sido gerente de empresas tecnológicas. Pero quería hacer referencia a todos estos años dedicados a la política. Y aún así, un 0,3% en las encuestas es duro. ¿Cómo va a ser para remontarlo? Mira, como te decía hace un instante, nosotros estamos mejorando toda nuestra parte comunicacional. Porque ustedes iban a usar su franja. Sí, bueno, porque manda la ley, ¿no? Y la franja se utiliza siempre cuando dejes de manera transparente, que no orientes de manera... No, le preguntaba porque hay candidatos que han salido a decir que la van a eliminar o que no la van a usar. Lo que pasa es que ellos lo han hecho porque son medidas reactivas, ¿no? O sea, que han reaccionado porque le han descubierto que han hecho mal la distribución, que a un solo proveedor le dan tantos millones, entonces al final eso no es así, ¿no? Candidato Mesías Guevara, hay una pregunta de parte del equipo de la Noticias, Cintia Garreta, sobre un tema que ha sonado mucho esta semana. Vamos a verlo para allá. Hola Pedro, mi pregunta para el candidato Mesías Guevara es respecto al sector salud. Sabemos que los pacientes no encuentran citas, no hay medicinas, incluso el sistema está crítico porque hay hospitales colapsados, equipos claves para diagnósticos están inoperativos. De salir elegido, ¿qué va a hacer en su primer año de gobierno para mejorar el sistema de salud? Y lo segundo es si va a tomar como prioridad algún hospital de la región. Gracias por su respuesta. Tema salud, buen tema. Sí, buen tema, y vamos a ver lo que ya sabemos, vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. Cuando yo fui gobernador regional de Cajamarca, en Cajaén, por ejemplo, convertimos a un hospital que encontramos abandonado en el mejor hospital de Cajamarca y del Perú, uno de los más digitalizados, donde antes era impensable que en Jaén te hagan una quimioterapia, que en Jaén era impensable que te hagan una hemodiálisis, ahora lo hacen. Incluso ahí en mi momento hemos constituido lo que es una historia clínica electrónica con una propia plataforma tecnológica que hemos desarrollado ahí y por lo tanto eso es nuestra prioridad. Fíjate que algo que pasa ahora en relación a la pregunta, para que tú pidas una cita, tienes que hacerlo con mucha anticipación. Ya se ha dado casos que le han dado cita después que la persona ha fallecido. Sí, claro. Entonces, ahora ¿qué ocurre? Ahora simplemente con la historia clínica electrónica unificada a nivel nacional, lo que podríamos hacer es pedir una cita de manera por celular o por tu computadora o simplemente una llamada telefónica. Eso es la transformación digital. Modernización, combate a la corrupción y compras mediante un sistema moderno. Compra con el sistema moderno. Para que no tengamos el problema de hoy que no está abastecida. Utilizando la inteligencia artificial para evitar lo que significa la corrupción, porque tú con la inteligencia artificial podrías ver patrones, a quién se le está orientando la liquidación, la obra, la adjudicación, y por otro lado también tú podrías ver el tema relacionado de la rendición de cuentas, y algo muy importante, que la población te puede fiscalizar a través del celular. Interesante, candidato. Una pregunta del público, también tenemos aquí. Adelante, producción. Aquí para compartir con usted. Rubén Rojas, estamos muy mal con el tráfico. ¿Qué plan tenemos en desarrollo de metros y sistemas integrados en las ciudades? Calidad de vida, es un tema de salud. Fíjate que yo... Es un tema de dignidad. Yo que vengo de las provincias, que vengo de Jaén, sobre todo, en la Cajamarca, para allá el tráfico es también un poco pesado, pero venirte acá es estresante. Incluso a veces tengo la oportunidad, una vez que me invitan a Comas, por ejemplo, a alguna entrevista, para irme a Comas desde acá, entre Surco y San Borja hasta allá, son cerca de 2 horas. Y en ese sentido nosotros consideramos que es fundamental. Ahí tenemos gente experta también, por ejemplo, el ingeniero Lido Díaz, que es un experto en transporte, que en esos momentos se está diseñando a nivel de otras ciudades cómo mejorar la parte de integrar, hacer un sistema integral de transporte, donde se mezcle el tema del bus y sobre todo hay que priorizar el transporte público. No podemos seguir como hoy ocurre. Transporte público masivo. Masivo, como hoy está ocurriendo, lamentablemente. Ojo, y nosotros sí queremos el tren,
entre Lima y Chosica, pero de verdad, pues, no de palabra y no contra charras. Nosotros sí queremos con trenes nuevos, con trenes que tengan alta velocidad. Ese vagón fue directo al señor López Aliaga. No, es importante, fíjate, que digamos a las cosas. Por ejemplo, también nosotros no decimos que vamos a utilizar a las chuchupes para controlar a los presos y dar seguridad ciudadana. Vamos a aplicar la tecnología. Entonces, por eso te digo que nosotros sí queremos hacer la cosa de verdad. En su plan de gobierno señala el ideal de fusionar ministerios de 19 a 12. ¿A cuánta gente van a despedir? No vamos a despedir. Lo que fíjate que ahí nosotros estamos viendo que hay que, al contrario, al personal hay que darle una reconversión laboral para mejorar su productividad. Y de esa manera vamos a mejorar también, ahorrar una cantidad de dinero muy interesante que podemos aplicar para otras actividades. Y ahí nosotros estamos usando los estándares internacionales, como ejemplo que del BID, que te permite ahorrar entre 3 al 5, entre 5 al 10%. Pero nosotros estamos siendo bastante conservadores, solamente decimos 5% de todo el PIA que se está en estos momentos invirtiendo. Hablan ustedes de un Fondo Nacional de Crédito Educativo Universal. ¿Cómo es eso? Es importante, porque en este momento los jóvenes en estos momentos requieren... Están burlados, ¿eh? Están burlados 18, por el tema de beca 18, dijeron que eran 20.000 becas y luego no llegaron ni a 2.000, la verdad que un abandono total, y nosotros vamos a reivindicar a los jóvenes, y nuestra propuesta es muy clara para los jóvenes, porque nosotros consideramos que hay que desarrollar el talento humano. Claro, pero este Fondo Nacional de Créditos Educativos Universal se tiene que financiar. Claro. Se va a financiar con más impuestos, con aumento de impuestos. Nosotros no vamos por el incremento de impuestos, pero nosotros sí vamos por el tema de revisión de algunas exoneraciones tributarias que no se están dando de manera adecuada, y por otro, cobrar lo que debe de cobrarse, ¿no? Entonces, en estos momentos, por ejemplo, mírame, en estos momentos las economías criminales están generando 22.000 millones de soles. Esas economías criminales hay que ponerlas en buen recaudo, hay que cortarlas y ese dinero que sirva para financiar todos estos proyectos. No hay orden. Pero no se logra de la noche a la mañana. Es fácil lograrlo si nosotros somos voluntad política. Fíjate que en este momento, por ejemplo, con el Reinfo. Con el Reinfo, si tú ves, solamente se le está dedicando 74 millones de soles al Reinfo para una actividad que desarrolla 22.000 millones de soles. No hay seriedad. Por lo tanto, hay que ser un gobierno serio. Ese gobierno, ser político, no es contar chistes, ser presidente, ser congresista, es ser estadista. Hacer reír a la gente es muy bonito, pero eso es otro plano, ¿no es cierto? Zapatero a sus zapatos, le ha dicho usted a Carlos Álvarez, entonces. No le digo necesariamente a él, sino al que le cae el guante que se lo chante, ¿no? Caramba. Una propuesta de su plan de gobierno que en todas las campañas alguien la levanta y nunca se concreta. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para que no prescriban nunca. Cuando yo fui congresista aprobé esa ley, aprobé esa... ¿Qué pasó? No, pero ¿Qué pasó? Aprobó y luego lo sacan, no lo aplican. Usted llegó en una alianza con Alejandro Toledo, ¿no? Llegué a una alianza con Alejandro Toledo y a los pocos días nos separamos de esa alianza porque incluso lo hicimos a tiempo, fíjate, que luego ya vino los escándalos de Coteva, todo eso, y yo presidí la comisión Ancash en ese momento que me dio la visibilidad de enfrentarme a un gobernador que incluso le decían cierto apodo que no vale la pena recordar, pero sin embargo nosotros siempre hemos sido frontales contra la corrupción. ¿Y se puede declarar la imprescriptibilidad de los delitos de claro, corrupción? hay temas constitucionales porque lo llevan al Tribunal Constitucional y dicen que es algo que viola contra los derechos humanos. Pero ¿por qué lo ofrecen si no se puede? No, sin embargo hay que hacerlo, pero digo hay que hacerlo, digo que vamos a enfrentarnos a temas, pero hay que hacerlo, porque si no simplemente vamos a caer en ese juego y la corrupción y la impunidad van a seguir aliados y saquear al país, ¿no? Y sobre el SUNEDU, cortita, porque ya nos gana el tiempo, reforma del SUNEDU. ¿Que le van a seguir haciendo más orificios a la norma para favorecer a las malas universidades? ¿Cómo van a poner orden? Nosotros somos frontales al mercantilismo y a la mafia de las universidades. Por eso nosotros, cuando yo fui congresista y también Daniel Mora fue congresista, fuimos los que impulsamos la SUNEDU. Y nosotros vamos a luchar para que la SUNEDU vuelva a ser la de antes. Lamentablemente hoy le han abierto forados, incluso dan certificación, calidad a diversas universidades que no la cumplen. Y por lo tanto esa es otra estafa, además de la otra que no se ha aprobado la beca 18 y las becas internacionales. Bueno, todos esos temas. El tema de SUNEDU hay intereses muy grandes. Muy grandes. Y los políticos tienen que tener pantalones para defender una institución que es útil para la calidad de la educación superior. Y nosotros en el Partido Morado no tenemos ningún compromiso con ninguna universidad bamba, con ninguna universidad pública ni de privada, menos con las bambas. Nosotros en ese sentido declaramos la guerra a esas universidades bambas y vamos por la calidad educativa como corresponde. Muy bien, candidato, quiero agradecerle. Antes que me vayas, te doy este libro, por favor, que te le he traído, que también son mitos y verdades sobre la gestión pública.
interesante. Es interesante que el pueblo lo sepa, porque muchos dicen, oye, el mejor gobernador, el mejor alcalde es el que gasta más. No, por Dios. Es el que mejor gasta con calidad. Eficiencia. Eficiencia y calidad. Hay un Y indicador honestidad. de eficiencia de inversión pública que no se está aplicando. Candidato, ¿usted tiene juicios, denuncias? Buena pregunta, mi querido Pedro, te agradezco. Mis manos están limpias. No tengo nada, ni antecedentes penales, ni No, judiciales. ya lo habíamos chequeado, No, pero es raro ver a un exalcalde, exgobernador que no arrastre denuncias, pero quizás quizás en campaña surjan algunas. No, pero ahora si en adelante me ponen es otra cosa, ¿no? Pero yo sí me cuido mi vida profesional, mi vida personal y eso es un activo muy importante. Ya no lleve niños. No, yo no tengo niños. Gracias, Pedro. Muchas gracias, candidato del Partido Morado.